Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Nos sumamos al buen domingo que de seguro usted está pasando para compartir el análisis, el encuentro de opiniones de las diferentes corrientes de pensamiento respecto a la actualidad. Esta es la agenda que le proponemos. ¿Es inevitable la cuarta ola de la pandemia? Analizamos el tema con el doctor Néstor Sosa. Nos acompaña desde Estados Unidos. ¿Estarán listas las escuelas el próximo año? ¿Volverán los estudiantes a los planteles en el 2022? El viceministro de Infraestructura de Meduca, Ricardo Sánchez, y el dirigente gremial, Eddie Pinto, analizan el tema. ¿Cómo cierra la economía en 2021? ¿Qué expectativa tenemos para el próximo año? Empleo, generación de empleo, inversiones y demás. Felipe Argote, economista, Horacio Estriví, que comparte la misma profesión, nos acompañarán. ¿Diciembre será un mes seguro o inseguro? Vamos a compartir las estrategias que tienen las autoridades del ramo. 3 comisionados nos acompañan: el director de la Policía Nacional, comisionado John Omar Dorheim, el director de Senafrón, Oriel Ortega, y el director general de Senan, Jeremías Urieta. Y para cerrar, otro doctor, pero nos tendrá un diagnóstico del país. Se trata de Francisco Sánchez Cárdenas. ¿Qué tal, don Danilo Toro? La agenda, ¿qué le parece? Buenos días. Bueno, ¿qué te puedo decir, Hugo? 3 veces ha habido la sensación de cantar victoria contra COVID y 3 veces la sensación se quedó en eso, en sensación. Oye, a propósito de sensación, el señor Tedros de la OMS estaba hablando de una falsa sensación de seguridad. Yo creo que es buen tema para comenzar conversando con el doctor Néstor Sosa, infectólogo. Nos acompaña desde Estados Unidos. Doctor, ¿qué tal? Hola Hugo y Danilo, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. ¿Usted comparte esa idea del doctor Tedros de que ese contagio de una falsa, vamos a usar la palabra correcta, falsa sensación de seguridad de la que él habla, eso ha contagiado a algunos países? Sí, yo creo que sí, definitivamente este virus ha demostrado ser formidable y es evidente cómo después de aparentes victorias parciales o disminución del número de casos han vuelto a ocurrir olas o oleadas de casos. Yo hace poco estaba leyendo los periódicos internacionales y viendo cómo han aumentado los casos en Austria, en Alemania, que son países que tienen muchos recursos. Yo creo que las razones son múltiples y es importante, digamos, mantener la cautela y la guardia arriba porque sí pueden ocurrir rebrotes. Obviamente tenemos muchas herramientas ahora que no teníamos con la primera ola de la pandemia. Tenemos vacunas altamente efectivas, están al doblar de la esquina, yo creo, la aprobación de tratamientos orales realmente efectivos, o sea, que realmente cambian el pronóstico del paciente una vez que cae enfermo. Pero por otro lado tenemos un poco de cansancio de pandemia, la gente no quiere hacer los encierros, no quieren ponerse la mascarilla y eso entorpece obviamente la respuesta de salud pública. E igualmente todavía queda una minoría de personas en algunos países que no se han vacunado o que les toca el refuerzo y no se han puesto los refuerzos. Todos esos factores junto con la famosa variante Delta, que es tremendamente transmisible, tiene todavía, como quien dice, en jaque a muchos países. Sin embargo, hay otros que han logrado, digamos, un éxito bastante grande, pero todavía hay países donde hay circulación del virus y donde hay ese temor, esa espada de Damocles que le decimos a la posibilidad de una cuarta ola para algunos países, de una quinta ola para otros. Fíjese, doctor, que usted al referirse a este virus formidable, uno de los factores que señala es que hay una minoría que no se ha vacunado. Sin embargo, la cuarta ola ha entrado con fuerza a través de Austria. Y en Austria esa minoría no es tan pequeña, es el 45% de la población. Hablemos de ese aspecto, doctor. Sí, yo creo que hay dos factores, ¿no? Obviamente, con un virus tan transmisible es necesario la vacunación de un porcentaje muy alto de la población para realmente
evitar que hayan casos, ¿no? Entonces eso es lo primero. Tú realmente con 60, 70% es evidente que contra la Delta no es suficiente, necesitas un porcentaje más alto y eso incluye obviamente la vacunación de la población pediátrica. Por otro lado, al cabo de 6 meses ya hay evidencia de múltiples estudios, la inmunidad especialmente contra la infección simple, disminuye. Y entonces a las personas, inclusive que se han puesto 2 dosis de las vacunas aprobadas, le puede dar el COVID y lo pueden transmitir a otras personas e incluso terminar hospitalizados. Obviamente las vacunas disminuyen la transmisibilidad, la severidad de las infecciones, pero no son 100%. Entonces eso mantiene, digamos, un nivel de transmisión, incluso en países como Alemania y Austria, donde hay un 60-70% de personas vacunadas. Todavía, si lo miras del otro lado, hay un 30-40% de personas totalmente susceptibles, como al principio de la pandemia, y que están propagando la enfermedad y se están hospitalizando, y muchos de ellos todavía, especialmente los de edad avanzada o con comorbilidades, caen enfermos y mueren del virus, que para mí es inconcebible como médico que yo todavía a estas alturas vea gente que mueren y cuando les pregunto antes de morir, ¿usted se puso la vacuna? ¿No se la puso? La gran mayoría dicen, no, no me la puse porque yo vi algo en Facebook que decía tal y cual cosa, y para mí es inconcebible el seguir viendo casos y personas que se agravan teniendo una vacuna altamente efectiva, que sí, hay que poner refuerzos probablemente después de los 6 meses para lograr una inmunidad más duradera, pero que sin duda son útiles, ¿no? Ahora, doctor, usted dice que es inconcebible ese cuadro que nos describe. Sin embargo, los grupos antivacunas, y me refiero a los antivacunas, no a quienes leen el mensaje de los antivacunas y le creen, son 2 mundos distintos. Utilizan algunos silogismos muy, muy cortos que tienen lógica para ellos y que encajan en la lógica del miedo. Por ejemplo, ¿viste que hay nueva cuarta ola? Eso quiere decir que las vacunas no sirven. ¿Qué argumento usted utilizaría ante esa línea de pensamiento? Sí, bueno, primero que todo que hay evidencia científica, tanto de estudios clínicos como de estudios observacionales de múltiples países, donde se ve que donde uno vacuna a la población, ya sea con la vacunación original o ahora con el refuerzo, hay una caída en los casos, una caída importante en las hospitalizaciones. Es cierto que las vacunas, la protección que te confiere la vacuna no dura para siempre, y eso es con muchas vacunas, no son, la protección no es de por vida, y ante una variante más transmisible, pues hay que ponerse el refuerzo para reestimular al sistema inmunológico y lograr buena protección. Pero la evidencia es abrumadora de la eficacia de las vacunas, incluso ahora que se está poniendo el refuerzo, ya hay datos, por ejemplo, de Israel, y del Reino Unido, donde se ve claramente que una vez que se empieza a poner el refuerzo, las personas que se lo ponen se enferman mucho menos que las que se ponen, que las que no se han puesto su refuerzo y continúan teniendo infecciones. Y por supuesto, las hospitalizaciones y la muerte son mucho, mucho menores en aquellos que que han completado su vacunación o que se han puesto el adecuado refuerzo. O sea que no hay duda de la eficacia de la vacuna, pero hay que ser sincero, no son 100%, no existe un tratamiento realmente 100% efectivo, ni siquiera una vacuna 100% efectiva. Siempre hay personas que aún siendo vacunadas pues pueden contraer la enfermedad, pero definitivamente en cuestión de número es menos frecuente la enfermedad severa, menos frecuente la hospitalización si tú estás vacunado, incluso dura menos el tiempo que tú contagias a tus familiares y a las personas alrededor de ti. Hay múltiples evidencias. Ahora se está viendo incluso menos COVID, long COVID o COVID largo en personas vacunadas comparadas con las que no están vacunadas. Incluso si la persona ha tenido COVID, es importante que se vacune. Hay un riesgo 5 veces mayor de que te dé una reinfección si solamente te dio COVID y no te vacunaste, comparado con una persona que se vacunó o que le dio COVID y luego se vacunó. Tiene mucha más alta protección. Así que ese argumento de que no, a mí me dio COVID en febrero y yo no me voy a vacunar, es totalmente erróneo. Hay que vacunarse para mejorar la inmunidad que te da la vacuna. Hombre, hay muchas evidencias y en Panamá la evidencia es vivencial. Nosotros hemos tenido varias fechas con 0 víctimas fatales y eso dice mucho. Don Danilo. Buenas, doctor. Doctor, el que no quiere ponerse la vacuna, ¿cuenta con el argumento de que tocaría apostar a una terapia curativa, ya que ya se comienza a hablar de terapias curativas por parte de algunas casas farmacéuticas? ¿Queda ese argumento para el que no quiere colocarse la vacuna aún?
Sí, bueno, es positivo tener en el horizonte, como dije yo, un par de medicamentos. Ya hay dos que están bastante avanzados y han demostrado disminuir el riesgo de hospitalización y muerte, pero es digamos, un aditivo a la vacuna. Primero porque tú tienes que recibir esos tratamientos muy tempranamente. Es decir, que si tú te contagias de COVID, tienes que tenerlos disponibles, tienes que ir al médico, te tienen que hacer la prueba, te tienen que dar el resultado de la prueba y tomar la medicina probablemente en menos de 3 a 5 días de haber iniciado la enfermedad. Entonces, eso desde el punto de vista práctico es un poco difícil porque no todo el mundo tiene acceso a un médico, no todo el mundo tiene acceso a una prueba y es mucho mejor tener la protección de la vacuna que antes que te enfermes ya te confiere protección a una cosa que es posterior a la enfermedad, ¿no? Y por supuesto los medicamentos que vienen no son 100%, igual que las vacunas, la curación, por ejemplo, con el Molnupiravir, con uno de los primeros que se demostraron eficacia, es alrededor de un 50%, o sea que el otro 50% todavía tiene probabilidades de ser hospitalizado y de tener un curso severo. Entonces, digamos que es bueno que existan estos medicamentos, pero de ninguna forma sustituyen el efecto de las vacunas. Es un complemento. Por ejemplo, una persona que tú la vacunas y no tiene inmunidad, una persona inmunosuprimida, esos medicamentos le pueden salvar la vida. En una persona que ha pasado mucho tiempo y no se puso el refuerzo, probablemente el medicamento le va a cortar la hospitalización o le va a evitar las complicaciones más severas, pero definitivamente que eso trabaja en el sustrato de una persona preferiblemente que está inmune por la vacuna, por haberse puesto obviamente las dosis y los refuerzos si le corresponde a su grupo de riesgo, a su grupo de edad en cada país. Doctor, yo quiero hacer énfasis en ese aspecto que ha traído a la mesa Danilo, ¿no? Y usted ha mencionado el nombre de uno de esos dos medicamentos. Uno es el Molnupiravir y el de Merck y la otra es el Paxlovid de Pfizer. ¿Por qué quiero hacer énfasis? Porque precisamente antes del programa el productor me dijo, oye, ya hay pastillas, ya no es necesario que me vacune. Y yo, que trato de beber de conocimiento de las páginas serias de evidencia científica, de trayectoria, le dije, oye, no, mejor vacúnate. Y si te contagias, porque te puedes contagiar, entonces la pastilla te podría ayudar en el camino. Esa fue la recomendación que yo le di. No es que la pastilla va a sustituir a la vacuna por el momento, ¿no, doctor? Exacto, no, correcto. De ninguna forma. Son complementarias. La vacunación es lo más importante desde el punto de vista de salud pública, porque tú vas a evitar que la persona se enferme en muchos casos, vas a disminuir el riesgo que se enferme gravemente o que vaya al hospital. Si llegase a ir al hospital, entonces se le puede ofrecer estos tratamientos o incluso antes que llegue al hospital se le ofrece el tratamiento para evitar la hospitalización, pero es un complemento, no lo va a sustituir. Tú no puedes estar tomando la pastilla todos los días. Esos medicamentos son, por un lado, tóxicos, por otro lado, tienen efectos adversos, tendrán un costo de adquisición y habrá que recibirlos con prescripción médica y contra diagnóstico. Es decir, tú tienes que estar diagnosticado. No es que te vas a tomar esa pastilla ahora todas las mañanas para prevenir la infección, porque eso ni siquiera está indicado de esa forma. O sea que la vacuna es esencial, no hay ningún tipo de argumento, la vacuna es importantísima. Estas otras herramientas ayudan. Yo te doy el ejemplo, por ejemplo, hay vacunas para prevenir algunos de los casos de neumonía. Tenemos muchísimos antibióticos para tratar la neumonía y todavía un 20% a 30% de las personas que le da neumonía se mueren a pesar que tenemos vacuna y tratamiento. Entonces, si uno va a decir no me voy a poner la vacuna porque el tratamiento me va a salvar la vida, es realmente un pensamiento errado y uno tiene que, digamos, hacer uso de todas las herramientas, la vacuna y, por supuesto, los medicamentos que hayan demostrado eficacia, pero no una cosa o la otra. Don Danilo. Doctor, en un país como Estados Unidos, o al menos en un estado como el que usted está, ¿qué hacen las autoridades sanitarias con el personal sanitario que no quiere vacunarse? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros acá todavía no tenemos de manera generalizada una vacunación obligatoria. Por ejemplo, en Nueva York y otros estados sí tienen vacunación obligatoria y han tenido que verse en la necesidad de despedir a personal que se rehúsa a vacunarse. A mí me parece que no debería ser necesario obligar a vacunar a ningún trabajador de la salud porque debería hacerlo por voluntad propia. Es decir, nosotros nos enseñan que lo primero, la regla básica cuando tú eres un trabajador de la salud es proteger a las demás personas, es no hacer daño. Si yo estoy atendiendo pacientes y no estoy vacunado y le transmito a uno de mis pacientes más débiles una enfermedad, obviamente lo estoy poniendo en peligro
por lo que para mí no tiene ningún sentido rehusarse a ponerse la vacuna por un temor, primero que es infundado, que no está basado en la evidencia científica, que es obviamente o teorías de personas que tienen un interés creado por vender productos naturales o por algún tipo de ganancia secundaria con hablar mal de la vacuna. Y si tú eres un trabajador de la salud, tú tienes la obligación de ponerte la vacuna, lo mandate tu sistema o no. Pero nosotros acá todavía no lo estamos obligando. Hay una minoría de personas, trabajadores de la salud, que no se lo han puesto. En mi hospital, por ejemplo, los médicos, arriba del 95% están con vacuna y refuerzo, o sea que es un número altísimo. Hay algunos trabajadores, por ejemplo, los aseadores, camilleros, que no tienen ese mismo porcentaje alto, pero yo creo que es cuestión de continuar la campaña de educación, de tratar de convencerlos con la evidencia. Claro que en situaciones difíciles, cuando hay un brote y hay personas muy susceptibles, como ocurre, por ejemplo, en los asilos de ancianos o en salas donde hay pacientes inmunosuprimidos, no queda más remedio que obligar que todo el que trabaje ahí se vacune. Sí. Y eso de la obligación de la vacuna, la gente ahora lo ve como una cosa extraordinaria. Eso existe desde hace casi 100 años. La vacuna de la viruela, la vacuna de fiebre amarilla, te la obligan cuando vas a entrar a países. Es algo que hemos hecho por muchos años para tratar de combatir las enfermedades infecciosas. O sea que no es realmente nada extraordinario, y hay precedentes legales tanto aquí en Estados Unidos como en muchos países de que para el beneficio público, para el beneficio de la salud pública, hay que tomar decisiones difíciles que obviamente algunas personas verán como una violación de su libertad individual, pero que nosotros no vivimos en una isla desierta, vivimos en una sociedad con múltiples personas, y si para continuar viviendo en sociedad tienes que hacer ciertas cosas, tienes que hacerlas y punto. Si no, entonces o no trabajas o no sales de tu casa. Yo lo veo así de sencillo. Si tú decides no vacunarte, bueno, entonces tienes que asumir las consecuencias. Obviamente es como si yo decido tomar, bueno, no puedo manejar mi automóvil. Ese día tengo que conseguir a alguien que maneje por mí porque puedo matar a otra persona. Lo mismo si tú decides no vacunarte y tienes un mayor riesgo de enfermar, tienes que tomar ciertas medidas. Si es el no trabajar en salud, bueno, vete a trabajar a otra frente a una computadora, quizás en un call center donde no tengas que atender directamente a pacientes o personas, pero no puedes estar atendiendo a personas susceptibles, vulnerables, porque no te has vacunado, porque tienes algún obstáculo para la vacunación. Doctor, me sumo a la ola de Danilo de hablar de lo que está pasando donde usted está, Estados Unidos. Usted habló de la vacunación a los infantes. Háblenos de esa experiencia, porque ese es el otro terreno donde algunos quieren sembrar miedo. ¿Qué puede decir? Exacto. Sí, bueno, primero que todo, la evidencia científica, los estudios que se han hecho demuestran que la vacuna es segura y efectiva en los niños, a pesar de que los niños no les da enfermedad grave o tienen menos, no decir no les da, le da con menor frecuencia una enfermedad grave si lo comparas con una persona de 60, 70 años, pero definitivamente que los niños están afectados. Acá en Estados Unidos han muerto casi 1.000 niños de COVID, y eso que se tienen todas las tecnologías. Y en el mundo, obviamente, muchos más han fallecido como consecuencia de la infección por este nuevo virus. Eso por un lado, o sea, que la ciencia ha demostrado la seguridad y eficacia de las vacunas. Ahora mismo ya hay 3 millones de niños entre 5 y 11 años que se han vacunado. Ya van varias semanas que se decretó la vacunación o que se autorizó la vacunación en niños pequeños de 5 a 11. Y hasta ahora, fíjate, no se ha visto ninguna complicación esta que se temía, la miocarditis o inflamación del corazón, ni un solo caso reportado por el momento, y aún si hay uno que otro caso son leves y temporales, pero no se ha visto ninguna alerta de seguridad. Yo, por ejemplo, vacuné a mi hija de 9 años, feliz, y ya está esperando su segunda dosis porque va a poder ir con nosotros, por ejemplo, a restaurantes o al cine más adelante, sin el temor ese de que se vaya a contagiar. Doctor, le quiero cerrar con la pregunta que dio nombre a este segmento. En Panamá, por ejemplo, ¿podemos evitar la cuarta ola o es algo inevitable? Sí, no, yo pienso que se puede evitar, es decir, hay que no ser extremadamente optimista, pero en Panamá, primero, comparado con otros países, pues tienen un porcentaje de vacunación alto relativamente. Ojalá fuese más alto y avanzaran con los otros grupos de edades rápidamente. Número 2, la verdad es que en Panamá, porque fue muy dura la pandemia en las primeras 3 olas, hay un porcentaje de gente que ya le ha dado COVID, y eso les confiere algún grado de protección. No es una protección perfecta, pero ese es un grupo de personas que tienen inmunidad, y se han vacunado, tienen inmunidad híbrida, que es bastante buena. Entonces, hay esos dos factores, digamos, favorables. La verdad es que en Panamá, a pesar de todas las dificultades, cuando las personas
salen a la calle. Yo he visto los videos, no he estado allá en 2 años, pero he visto los videos. Hay mucha gente todavía usando mascarilla. Cuando entran a lugares cerrados usan mascarilla y se protegen por lo menos de una manera del virus y de la circulación del virus. Así que obviamente yo quisiera pensar que no va a ocurrir una cuarta ola. Panamá ya ha tenido hace varios meses la Delta circulando y que estoy esperando los últimos estudios del Gorga para ver si ya es totalmente dominante. El último porcentaje estaba alrededor del 60%. Casi siempre que se da la cuarta ola, la Delta ocupa el 99% de las variantes. Entonces, esa es una preocupación que tengo, que la Delta se vaya a generalizar, pero por otro lado me tranquiliza saber que se está vacunando a un paso acelerado, la gente se está poniendo sus refuerzos o su tercera dosis, como se le llama según tu factor de riesgo. Así que es muy difícil predecir qué va a pasar, pero yo quiero mantenerme optimista, pero igual es un optimismo cauteloso, es decir, no es a tirar la mascarilla a la basura, a decir no me voy a vacunar porque ya se fue la epidemia, no, lo contrario, es a continuar con alguna de las medidas las menos disruptivas para la sociedad y por otro lado aprovechar la primera oportunidad que tengas para ponerte tu vacuna o tu refuerzo, incluyendo la vacunación de tus hijos, de tus familiares y el refuerzo de tus personas más vulnerables. Yo creo que esa es la clave para seguir la pelea. La pelea no ha acabado, todavía faltan unos rounds, no sabemos cuánto. Hay que seguir en esta lucha, lo queramos o no, con las herramientas que tenemos y bueno, cuando lleguen los medicamentos también utilizarlos adecuadamente. Pero obviamente no son, como dijimos ya, un sustituto para la vacuna. Doctor, muchísimas gracias por toda esa orientación. Que tenga muy buen día. Gracias. El doctor Néstor Sosa, ¿sabe? Y ese último ejemplo que puso de que la pelea sigue, en un ring hay 2 contrincantes. Y aquí son 2 contrincantes. O usted está con el COVID o está apoyando al virus, o usted está apoyando a la ciencia y las salidas que tenemos hasta ahora, que aspiramos con el tiempo, con ese mismo optimismo del doctor, que haya más respuestas, que se mejoren las ofertas que hay sobre la mesa, los medicamentos y demás. Guardamos ese optimismo. Yo creo que nada más hay 2 aquí sobre el ring, don Danilo, a menos que usted vea un tercer contrincante. No, con el agravante de que cada vez que se ha creído que el virus del COVID está derrotado, regresa a la pelea con más fuerza y con capacidades que realmente sorprenden. Por eso el doctor decía que este virus es formidable, porque tiene capacidad de permanencia increíble. Acá no tenemos manos de piedra contra el virus, pero sí tenemos algunas alternativas. La vacuna, ya me puse mi refuerzo, ¿y usted? Ya también, bien. Las 2 dosis, refuerzo, y seguimos en la pelea del lado de la ciencia seria y con evidencia, sin llenarnos de miedo, con información basada, le insisto, en evidencia. Vamos a hacer un alto. En segundos regresamos. Vamos a conversar sobre el inicio del año escolar. Usted sabe que Austria cerró sus puertas, excepto de las escuelas, con cuarta ola. En Panamá volveremos el otro año a los planteles. Hablamos del tema con Ministerio de Educación, dirigentes docentes, en segundos nada más. Yo les he hablado aquí el dolor de patria que sentí en Europa al pasar. Mire, cuando le digo dolor de patria es que me movió a las lágrimas. Esa parte no la he dicho, se la dije en el cambio comercial, don Danilo. Me movió a las lágrimas pasar cerca de una escuela y escuchar el griterío de los jóvenes allá adentro. Ese es un griterío especial, la energía de los niños, de los muchachos cuando están en la escuela. Ellos, con una pandemia que les ha golpeado mucho más fuerte que a nosotros, y países de primer mundo. El caso de Austria, mire, confinamiento, pero las escuelas siguen funcionando. Yo no sé, pero esas cosas a mí me llaman la atención y me estremecen, don Danilo. Sí, cuando desgraciadamente pasa el tiempo y veamos las cosas en perspectiva hacia atrás, sumemos y restemos, el valor de la pérdida sufrida hoy día será tan monstruoso, pero tan monstruoso, que habremos olvidado lo que nos costó económicamente el COVID. Wow, ese es su pronóstico y yo creo que es compartido por muchos. Ahora bien, mirando el año 2022, ya los gremios han apuntado hacia el tema de la condición de las escuelas, un tema permanente. Me llama la atención que en esta ocasión se instaló esta semana el Centro de Operación Nacional de Escuelas 2022. Vamos a entender un poquito qué es eso y vamos a tener el punto de vista también de los docentes. Está don Eddie Pinto con nosotros, dirigente, y está el viceministro de Educación e Infraestructura, Ricardo Sánchez. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Señor viceministro, háblenos un poquito de este centro llamado CONESCUELAS, Centro Nacional de Escuelas 2022. ¿Qué es? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué nos garantiza?
Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y la oportunidad de poder explicar en qué consiste el Centro de Operaciones Escuelas 2022, que es la continuidad del que tenemos en este momento que en el año 2021. Es un centro de operaciones en donde el señor presidente de la República coordina a las diferentes instituciones y en provincia coordinado por los gobernadores y las juntas técnicas de la mano con los gobiernos locales, llámese juntas comunales, alcaldías y la comunidad, padres de familia, para que nos aboquemos todos con un trabajo en equipo a reparar las escuelas que estén con aquellas condiciones que podamos recuperarlas muy rápidamente. No estamos hablando de inversiones mayores, pero sí correcciones que podamos atender, como la pintura, reparaciones de techo, limpiezas, las reparaciones de los baños, el cielo raso, etcétera, ¿no? ¿Cuántas escuelas encajan en esta descripción que usted nos acaba de dar? Hemos identificado para esta operación del 2022 625 escuelas a nivel nacional. Ellas beneficiarían alrededor de 162,000 estudiantes y la inversión aproximada sería de unos 2.2 millones de dólares. La gran pregunta es ¿qué hacemos con aquellos que no tienen daños menores, sino como escuelas que tienen 8 años esperando que se terminen y no se terminan? Yo quiero dejar eso para más adelante. Vamos primero con el análisis de esta tarea, que es el primer paso que han dado las autoridades. ¿Satisface eso a los gremios? Bueno, más que a los gremios, a las comunidades, don Hugo, porque realmente las escuelas son de las comunidades. Las escuelas en estos momentos, en 2 años de pandemia más otros años que han estado sin el mantenimiento adecuado, en estos momentos están un poco descuidadas, feas, que bueno, ahí es donde entrará entonces el programa a pintar. Pero hay problemas en educación con un tema que tiene que ver con el Panamá Compra, un portal donde los empresarios y los educadores, los directores de escuela accesan para llamar la atención a que los empresarios ganen licitaciones de reparaciones menores. Sí. Y mayores también. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay 20 pasos protocolares. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo que usted compra en Panamá Compra en estos momentos, por ejemplo, un saco de cemento, para Panamá cuesta $20. Usted lo encuentra en cualquier ferretería en 10 balboas. ¿Cuesta el doble en Panamá Compra? Una computadora de 700... cuesta el doble. Y hasta el triple, y hasta el cuádruple. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esa compañía vaya a llevar el saco de cemento a Canquintú, o lo vaya a llevar a Bajo Chiquito, o lo vaya a llevar a Tortuga, en Darién. O sea, no es fácil, o a Cunayala. Vamos paso a paso. Primero, la burocracia, estos 20 pasos. Si no vamos a los 20 pasos, llega el 2025 y no hemos terminado. Es un problema que tenemos que resolver. ¿Qué se va a hacer con la burocracia? Y segundo, esta denuncia que hace, que si usted compra a través del portal, hasta 4 veces nos estás contando los insumos para reparar las escuelas. ¿Eso es cierto? Bueno, definitivamente que no sé si son 20 pasos, pero lo que sí sé es que se está utilizando recursos del Estado y los mismos tienen que ser utilizados de una manera transparente, eficiente pero transparente. Hay que cumplir con los procesos y entiendo que hay quizás algunos inconvenientes para cumplir con ciertos procesos del protocolo de compra. No te puedo decir que cueste 4 veces un saco de cemento, pero quizás los proveedores, haciendo su cálculo de hasta dónde deben de llevarlo, es posible que haya casos muy puntuales que pueda costar así. Oiga, pero eso tiene un arreglo fácil. Si yo tengo que reparar escuelas en la comarca, hombre, yo le doy ese negocio al que tiene su puesto, su empresa cerca de la comarca, no al que está acá en la ciudad de Panamá. Digo, me parece una solución lógica. Lo que pasa es que no hay empresas en la comarca que puedan adquirir eso. No en la comarca, pero en la ciudad de David sí, puede ser. Puede ser. O puede ser en Santiago de Veragua, y así movemos la economía en todo el país. ¿Cuánto cuesta de David transportar ese mismo saco de cemento a donde está la escuela? Debería costar menos que de la ciudad hasta allá. Me dice la lógica, yo no sé qué les dice a ustedes la lógica. Sí, pero el problema es que no hay empresas que te coticen allá para hacer el trabajo. ¿Por qué no cotizan? Porque unas no existen y otras tienen una decepción con respecto al pago oportuno de los trabajos que hace. ¿El Estado es mala paga?
es lo que me está diciendo? No he dicho eso, lento, paga lento. Bueno, que el que paga de tiempo es mala paga. No es no pagar, no es no pagar nada más. Señor viceministro. Sí, definitivamente que nosotros nos hemos encontrado con dificultades para poder accesar a las áreas y poder llevar esa solución. Estamos buscando alternativas como, por ejemplo, estructuras livianas, unos nuevos métodos constructivos. Ya no podemos llegar a esos lugares con el bloque y el cemento. Ya tenemos que buscar formas de construcción más rápidas, más livianas, que podemos transportarlas en el helicóptero o a través de vía marítima, pero el sistema constructivo que estamos proponiendo ahora es unos sistemas modulares. Ya hay ejemplos de ellos a nivel mundial y en Panamá también, y ese es el sistema que vamos a proponer para las áreas de difícil acceso. Don Danilo. Así es. Sí, no solamente pesa el hecho de que la distancia encarece, sino que los procesos de pago del Estado generalmente han sido muy lentos. Vinculado a esto, señor ministro, yo tengo algo que preguntarle a usted porque yo lo tengo en mis archivos ahí, está en las primeras cosas. Poco antes de la pandemia, usted hizo público que al menos unas 25 escuelas habían quedado abandonadas por las empresas que estaban comprometidas a construirlas o a hacer las importantes mejoras que tenían que hacer, porque no eran mejoras de poco monto. ¿Cómo quedó eso? Bueno, interesante la pregunta. Nos encontramos con una situación muy complicada. Es más, hablando de deudas, la administración se encuentra con deudas de infraestructura por más de 80 millones de dólares. 80 millones. Que tuvimos que hacerle frente al pago de proveedores a finales del año 2019. Muchos proyectos detenidos por infinidad de motivos, entre ellos, claro, la falta de pago, y hemos poco a poco ido recuperando cada uno de ellos. Ya nos quedan algunos que todavía no hemos podido recuperar del todo, pero la misión y la orden que tenemos del presidente es que todos los proyectos se tienen que recuperar y llevarlos a feliz término, porque estamos hablando de estructuras educativas. ¿Cuántos han recuperado y cuántos faltan por recuperar? Teníamos al aire las vistas de una escuela de Soná, Manuel Alba creo que se llama. Miguel Alba. Miguel Alba. 8 años esperando la comunidad educativa que se termine esta escuela. Le insisto, si tiene una respuesta para este plantel, por favor dígaselo. Y segundo, de esos 25 proyectos, ¿cuánto ya se ha puesto en orden y cuántos hace falta? Bueno, de la escuela Miguel Alba es un proyecto que ya lleva más de un 50%, proyecto que encontramos detenido al 0%, lo hemos podido levantar. Sin embargo, hay una situación interna entre la aseguradora, que es un proyecto subrogado por una aseguradora, la Aseguradora Nacional de Seguros, y el pago a un proveedor que es el que está construyendo, un tercer ejecutor. Esa situación ha provocado tensiones entre ambos, es un tema privado entre ellos, pero interviene el ministerio porque el bien es de nosotros. Y al fin hemos tenido que intervenir legalmente en contra de la aseguradora a través de una resolución porque no han podido culminar los trabajos al tiempo que se tenía estipulado. Ya con este paso, ¿cuándo esta escuela volverán las obras de lleno? ¿Cuándo aspiran ustedes que la comunidad tenga su escuela? Bueno, nuestra aspiración era terminarla a mediados del próximo año. Esto va a dilatar unos meses el proceso de reclamos y etcétera, pero esperamos terminarla a finales de año. Profesor, el manejo de estos proyectos con problemas que se han dilatado, etcétera, y los conflictos legales y demás, ¿cómo lo observan ustedes? Hay un problema jurídico en el tema de las empresas que adquieren muchos compromisos o obras en el Estado, al final se quedan sin liquidez, se van a la quiebra y le dejan tremendo problema al Ministerio de Educación y a las comunidades. Es el típico caso que ha pasado en Santiago de la Guardia, en Villa Grecia, en Miguel Alba, el que pasó en Juan Díaz de Ernesto Telefebre. Ese es icónico. O sea, hay Costa Rica, en Chorrera. O sea, y nosotros tenemos un sinnúmero de escuelas que están en estos momentos pasando momentos difíciles y que algunas, gracias a Dios, como Ernesto Telefebre le preguntaba al vice, que en efecto van a arrancar en el año 2022, pero eso tuvo casi 10 años tirado ahí en un mall. O sea, ese tipo de situación jurídico, yo siento que el gobierno o la Asamblea Nacional de Diputados tiene que legislar en aras de que eso no perturbe a las comunidades educativas. Ahora, si, haciendo memoria, ahora que hablan de cómo se trancan y se traban estas compras y que se compra a mayor precio, etcétera, empresas que se dan a la quiebra y demás, si la memoria no me es infiel, ayúdeme, que usted tiene ahí apuntes de historia,
La ex ministra Lucy Molinar anunció en algún momento que los procesos de compra en el ministerio iban a proceder igual que en la ACP. Se iban a copiar el mismo sistema en el ministerio. ¿Eso en algún momento de verdad se puso en práctica? ¿Eso está vigente? ¿No está vigente? Ayúdanos a entender, viceministro. No, nosotros estamos bajo la ley de contrataciones públicas y es la ley que rige en este momento las contrataciones dentro del Ministerio de Educación. No hay otra. ¿Eso en algún momento funcionó? ¿Se llevó a la práctica? Bueno, la ley de contrataciones públicas mantiene un control previo y mantiene el portal Panamá Compra. ¿Me explico? A mí me parece que es algo creado para beneficiar a un sector, pero que perturba cuando no se cumple a la comunidad educativa. Oiga. Y lo otro es que están inflados los rubros que se cotizan en Panamá Compra. Si esto es creado, adicional de eso, sí. yo tengo que decirle una cosa, Sí. don Hugo, y con respeto al gran amigo, el viceministro Sánchez. Las escuelas en Panamá, según datos del Ministerio de Educación, el 35% está en muy mal estado. O sea, nada más tenemos un 65% por lo que dijo la ministra aquí mismo en Telemetro. Sin embargo, hay escuelas que tienen problemas no de cometida, pero por ejemplo de baterías de baño, goteras, el tema de electricidad, el tema de conexiones, el tema de los gimnasios, en fin, un sinnúmero de situaciones que nos tenemos que preparar de aquí a marzo para poder suplir. Y bueno, ya ellos han creado el programa, plan, para hacerle frente a eso, pero eso es a nivel nacional. Ahora, ¿habrá Si de aquí verdad? llueve, por allá no escampa. Usted dijo que el 90%, o usted lo dijo o lo dieron en la conferencia, el 90% de las escuelas iban a estar listas para el inicio del año escolar. ¿Van a alcanzar esa meta? Mira, Panamá tiene 3.102 centros educativos, de los cuales ya 1.714 están en buen estado. Tenemos 145 proyectos en el programa de inversión que se están ya sea rehabilitando la escuela existente o construyendo aulas adicionales. Son inversiones mayores que se le están haciendo y este plan va a atender 625 escuelas. Eso nos lleva a un 80% de las escuelas que van a tener algún grado de atención. Todavía nos están quedando un 20%, alrededor de unas 600 escuelas más, de las cuales la mitad están en áreas de difícil acceso. Y vamos a necesitar un programa de mantenimiento que quizás no llegue a los 2 meses que tenemos programado para el centro de operaciones, pero sí estamos implementando ¿Cómo un que 2 programa de meses mantenimiento. si lo lanzaron esta semana y comienzan en marzo las clases? Tenemos más de 2 meses. Sí, tenemos el mes de diciembre, parte de diciembre, enero y febrero, pero ya en marzo tremendo. tienen que estar listos. En marzo tiene que estar lista. Don Danilo. Sí, yo se lo voy a decir así sin adorno de ninguna clase. Un indicador que yo tengo de degradación social, sobre todo en áreas urbanas, porque no ocurre lo mismo en el sector rural, es cuán conservadas están los centros escolares de la comunidad. En la medida en que un centro escolar es asaltado, es hurtado, es vandalizado, eso es un indicador instantáneo de degradación social de la comunidad. Sí. Bien, pregunto, un esfuerzo como el que se hizo con la Ernesto Telefebre, ¿tiene el ministerio cómo mantenerlo, no solamente desde el punto de vista de sus instalaciones, sino mantenerlo vigilado, mantenerlo en las condiciones en que está, que haya presupuesto para que no se vea vandalizado, robado, de repente desaparecieron los aires acondicionados o desaparecieron las computadoras? ¿Puede el ministerio darse cuenta del riesgo que está existiendo en los centros urbanos sobre todo? Sí, mira, es una lástima escuchar noticias donde vandalizan las escuelas, sobre todo muchas se oyen en áreas de San Miguelito, etcétera, muchas partes urbanas, y de la inversión que se hace ahí. Eso es una conciencia que debemos de hacer con la comunidad educativa. Nosotros no vamos a tener la capacidad de poder tener un celador o policías permanentes en todas las escuelas, aunque escuelas como la Ernesto Telefebre tiene un sistema de vigilancia moderno y que muchas de ellas que estamos entregando contienen esos centros de vigilancia y tienen cámaras, pero no es suficiente. Necesitamos concientizar a la comunidad que tienen que sentir que la instalación es parte
de ellos, que esa es su propiedad. Ahora, ¿cómo lograrlo? Usted creo que está cerca de mi generación, profesor. Claro. Usted me lleva una, creo que me lleva una, no sé. Pero en fin, disculpe que ponga la cédula de todos así sobre la mesa. El tema al que voy es que yo recuerdo muy bien, yo estudié en la Escuela Santiago de la Guardia. Una semana antes de que comenzaran las clases, los padres de familia, los docentes, la misma directora estaba, todos nos metíamos a arreglar sillas, a lijar sillas, a barnizarlas, a limpiar las paredes. Y la misma comunidad orgullosa de su escuela cuidaba, digo, estaba el celador, pero además la misma comunidad orgullosa de su escuela la cuidaba. Claro, de vez en cuando pasaba algo, pero en la misma comunidad se encargaba de atar. Es más, venía la mamá con el que se llevó lo que se llevó y tenía que devolvérselo a la escuela. ¿Qué hacemos para rescatar eso en nuestras comunidades? Bueno, es lamentable, esa misma escuela donde yo laboro, hoy día en tiempo de pandemia, imagínense, le han robado a todos los aires acondicionados los cables de bronce, cobre. Dios mío. Yo pregunto, honestamente, la comunidad tiene que ser más vigilante, tiene que cuidar más sus escuelas, porque yo lo dije al inicio, la escuela es de la comunidad. Entonces, tienen un compromiso moral, civil, de cuidar las escuelas. Y yo llamo a las personas que andan en este ambiente de que, por favor, las escuelas y las iglesias son templos sagrados que no deben hacer, bueno, no lo deben hacer en ningún lado. Pero, eso lo iba a decir. Pero estas dos... La casa ajena tampoco. Sí, tampoco. Pero la esas suya. cosas debemos evitarlas en Claro. las comunidades. Tenemos que Ha hacer un trabajo en pasado eso. unas escuelas que entregaron, no tienen menos Sí. de 10 años, el tema de la escuela básica, y ya los aires no sirven, Ahora, le han robado todo. Eso no puede ser, eso no puede continuar, ¿verdad? Porque la padre de familia y la comunidad tiene que tener empatía con la escuela y tienen que ser los centinelas. Claro, hay algo, cuidar a su hay algo en lo que escuela. hemos estado fallando como sociedad, que hemos llegado a este estadio. Más adelante hablamos de seguridad, vamos a incluir ahí para ver si hay algo especial respecto a las escuelas, porque bueno, ya sabemos qué es lo que está ocurriendo. Quisiera cerrar, pero fíjese que ahora que usted me recuerda la primera pregunta y le dije si satisfacía a los gremios, esto del 90% de las escuelas reparadas o en condiciones, es porque ha habido una constante con los gremios, o por lo menos la dirigencia gremial. Yo me acuerdo que cuando vino el tema de la educación vía digital, porque vino la pandemia, no se puede porque no todos tienen celulares. Yo decía, hombre, que comiencen los que tienen celulares. En Costa Rica yo veía a los docentes llevando material escrito y haciendo lo que era imposible. Gracias a Dios acá vi también a docentes haciendo lo mismo. Y así, cada vez nos hemos encontrado con no, es que los gremios dicen que no se puede, mientras el mundo abrió sus escuelas y los gremios dicen aquí no se puede. Mi pregunta directa y concreta es, teniendo el 90% de las escuelas en condiciones para regresar, ¿nos encontraremos nuevamente con un no se puede de la dirigencia gremial? ¿O podemos tener la esperanza de que los estudiantes volverán a las aulas de clases? No, don Hugo. Los gremios docentes no somos enemigos de nadie, y mucho menos de las administraciones del MEDUCA, de ningún ministro, de ningún viceministro. Nosotros no somos enemigos de nadie. Es más, le aconsejamos que nos escuchen, a veces nos escuchan, a veces no nos escuchan. Pero lo cierto de esto, don Hugo, es que el 90 no va a estar listo. Pero las escuelas que están listas, yo no veo ningún obstáculo de que nosotros podamos iniciar el año escolar 2022. Es más, nosotros en esta pandemia, y lo digo alto y claro, los educadores, sobre todo los educadores que estamos al frente de un grado, nos hemos tirado esta múcura de un sistema educativo que en Panamá, en primaria, por ejemplo, carecemos de la asignatura informática en tema de evaluación, un tema que está pendiente en estos momentos, pero que fíjese qué importante que con la pandemia nosotros logramos aprender a manejar las TICs, a manejar la informática. Nadie antes de pandemia sabía que era un Zoom, un Classroom, un Microsoft Teams, un Office 365, y en estos momentos cualquier docente está en capacidad para hacerlo. Y fíjese, nos tiramos la muca porque honestamente las casas o las empresas telefónicas y el gobierno no garantizaron al 100%, es más, ni el 50% la conectividad de los estudiantes. Tampoco le ofrecieron las tecnologías a los muchachos, y mucho menos allá donde están las áreas inhóspitas, recónditas en este país. A modo de conclusión, ¿cómo reciben las autoridades ese anuncio? Si el 90% está lista, bueno, primero dicen que 90 al 90%,
pero que en las escuelas que están listas, nada va a impedir el inicio del próximo año escolar presencial. ¿Cómo reciben las autoridades este anuncio de la dirigencia gremial? Definitivamente con satisfacción. Yo le tengo un gran respeto a los docentes, más tenemos una gran amistad con el amigo Pinto. Los docentes, sobre todo de áreas de difícil acceso, hacen un esfuerzo enorme y mi mayor de los respetos para esas personas, y nosotros haremos la parte que nos corresponde para facilitar las condiciones adecuadas para que los estudiantes regresen. El hecho es facilitar, es un país con limitaciones, nos sorprendió esta pandemia, hombre, en las condiciones que ya todos sabemos, pero hubo sectores que dijeron, aquí estamos, ¿qué podemos hacer? Metcon lo hizo, cediendo espacio en radio, en televisión. Claro. Al principio había burlas de cómo se dan las clases, pero fuimos aprendiendo, se fue puliendo, y lo que dijimos del principio, la educación no se puede detener, y creo que esa debe seguir siendo la meta, don Danilo. Así es, y será intolerable, o debe ser intolerable. No se puede admitir que un centro escolar sea afectado por asaltos, hurtos, vandalismos. Eso es una señal terrible de cuán afectada está una sociedad. Yo pensé que iba a decir, no se puede admitir que no haya clases presenciales el otro año. No, las clases presenciales yo la doy por un hecho, Sí, ya claro. indiscutible. O sea, Indiscutible. No podemos seguir contra el mundo. No me imagino alguna razón por la que no vaya a haber clases Yo he presenciales. escuchado razones increíbles. Bueno, Pero yo bueno, no me las imagino. Dios quiera que hayamos superado ese estadio. Gracias Yo a los, pienso dos que a los dos por haber estado aquí. Hacemos una pausa. ¿Cómo estaremos el otro año en materia de economía? ¿Cómo está cerrando este año? Cifras reales. Hablemos con dos economistas. Uno viene del MEF, es Horacio Estriví. El otro es Felipe Argote, que siempre tiene análisis muy profundos. Encontramos esas dos escuelas en segundos aquí en Debate Abierto. El tema permanente, el tema de todos los días. Usted decía que es un ciclo permanente. El tema de economía no lo podemos soltar. Hay dos especialistas en la materia el día de hoy, invitados también continuos en este espacio, pero que tienen dos corrientes distintas. Uno tiene la corriente oficial, lo que dice el gobierno, él es asesor del MEF, Horacio Estriví, y también está Felipe Argote. Bienvenidos los dos a Debate Abierto. Gracias por la invitación. ¿Cómo cerramos este año? ¿Qué esperanza podemos tener en medio de las circunstancias que estamos viviendo, don Felipe? Mira, aquí lo importante de la recuperación es en la profundidad de la caída del año pasado. O sea, contrario a lo que establecieron, lo que habían calculado las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que en octubre del año pasado habían calculado una caída del 9% de nuestra economía, el año pasado caímos 18%. O 20%, en términos corrientes eran 20%. Nadie ha dicho en este país en qué se equivocaron las instituciones. Ahora que dicen, mira, la institución dice que vamos a crecer mucho, pero si se equivocaron el año pasado, se pueden volver a equivocar. Yo sé en qué se equivocaron. Ellos se equivocaron en pensar que este país no iba a utilizar un modelo económico neoliberal de los 80 que ha sido superado con creces y que nadie está utilizando en el planeta. O sea, en todo el planeta el objetivo durante la pandemia era mantener el tejido social, mantener el tejido empresarial, o sea, que no se cayeran las empresas o la menor cantidad. Sin embargo, aquí se le dieron $100 al bien cuidado, al que limpia parabrisas en el semáforo, y se le dieron $100 al trabajador que tenía hipoteca, tenía tarjeta de crédito y carro. O sea, ese trabajador no podía pagar ninguna cuenta de banco. Pero si le hubieras dado $300 a una pareja, hubieran tenido 600, lo primero que hacen es pagar su casa. Entonces los bancos no tendrían 50,000 hipotecas ahora que no han hecho ningún arreglo de pago y la gente no estaría ese atraso que había ahora. O sea, si el Estado establece los parámetros, no hubiéramos estado como ahora. Usted ha soltado una andanada aquí, así que pero vamos a decir, la responde una por una, don Horacio Estriví, porque usted tiene la óptica de la administración actual. Primero, están usando un sistema desfasado, un modelo de los años 80 que nadie usa en el mundo. Eso es lo que dice don Felipe. Segundo, las instituciones que calcularon la caída de la economía se equivocaron y ahora con el crecimiento pueden volver a equivocarse.
Esas dos cositas. La discusión sobre el modelo es bastante bizantina. Yo prefiero rehuirla porque al final mi conclusión va a ser que Panamá no tiene un modelo neoliberal, como tampoco tiene un mercado totalmente intervenido. Yo creo que tiene un modelo híbrido, igual que muchos países. En segundo lugar, es un hecho cierto que hubo una caída muy fuerte del Producto Interno Bruto en el 2020, por el orden que señalaba el colega, de aproximadamente 19-20% si lo ves en términos nominales, y eso es producto del cierre generalizado que se produjo, que podría requerir una discusión aparte de si fue la estrategia adecuada o fue necesario incurrir en semejante costo. Pero más allá de eso, y de la equivocación que en ese momento se puede haber generado con respecto a las proyecciones de la economía, centrémonos en el 2021. Efectivamente, las proyecciones de este año, en su mayoría, oscilan entre el 9 y el 12%, y eso incluye organismos internacionales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, incluye el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que ha hecho aproximaciones de alrededor de 9-10% de crecimiento real, e inclusive, valga la redundancia, a los propios gremios privados y a la Cámara de Comercio, ¿no? Primero. Segundo, creo que lo importante es que con los resultados que se están obteniendo a la fecha, se demuestra que esas proyecciones tienen fundamento, que la economía este año va a crecer probablemente como mínimo 10%, cuidado que más. ¿En qué se fundamentan esas estadísticas? Muy sencillo. El IMAE, por ejemplo, el indicador mensual de actividad económica, indica que a estas alturas el crecimiento acumulado este año es de 14%, de enero a septiembre. Si lo ves de septiembre a septiembre es de 18%. El crecimiento semestral es de 10%. El crédito ha crecido en un 20%. En las importaciones han crecido 40%. La actividad, los ingresos del Canal de Panamá han crecido 12%, Zona Libre de Colón 25%. Entonces, entiendo la postura del amigo y el respeto de Felipe, pero creo que hay que basarnos en hechos. Y los hechos parecieran indicar con bastante claridad a estas alturas del año, casi al cierre, que efectivamente va a haber una fuerte recuperación. ¿Los hechos le dicen lo mismo a usted? Lo que pasa es que la economía, como en todo, es relativo. O sea, aún yo no creo que vamos a crecer 10%. Sin embargo, es una discusión compleja porque eso involucra demasiados matrices. En el caso de que fuera así, que nosotros crecemos 9%, dense cuenta que quedamos a mitad de comido de lo que caímos. O sea, mientras El Salvador, Costa Rica ya en este año va a recuperar su economía que tenía antes, Chile la recupera en el 2022, nosotros crecer 9% significa recuperar menos de la mitad de lo que caímos y vamos a recuperarnos en el 2023. Hay algo que los economistas llaman el efecto rebote. Yo lo llevo, vamos a ponerlo en términos de un paciente. Cuando un paciente ha estado en cama por buen rato, sin moverse, en coma, paralizado, el día que solo abre los ojos, todo el mundo en el piso se pone feliz. Al fin una reacción. Y ese es un crecimiento enorme. ¿Pasa algo parecido en economía? Mira, no necesariamente, porque sucede lo siguiente. El gran crecimiento o recuperación, porque no es crecimiento, tiene que ver con la mina de Donoso y tiene que ver con el Canal de Panamá, el centro logístico. ¿Por qué? Porque la economía mundial andaba volando. Ya Estados Unidos superó en 6 meses lo que cayó. China anda produciendo a toda máquina. Entonces, esas áreas están creciendo porque están ligados al mercado internacional. Eso está determinando una inflación a nivel mundial. Entonces, es una inflación por un crecimiento rápido. Nosotros tenemos una inflación, pero tenemos un 20% de desempleo. Entonces, esos dos elementos apuntan hacia arriba, pero el resto de la economía real, la tuya, la mía, la del ciudadano común, no está en ese nivel. Si no, el crecimiento estaría mucho mayor. Mira, el Canal de Panamá, el otro año... Mientras usted argumenta, Horacio se ríe, no sé por qué, pero nos lo tiene que explicar. Estaba tomando aire para empezar. Ok, no hay problema. Mira, el Canal de Panamá el próximo año promete 240 millones, 2.400 millones, exacto. Y este año 1.700. A toda máquina la economía internacional. Bueno, fíjate, vamos un paso a la vez. Reconozco el hecho cierto de que hubo una caída en el 20, pero la afirmación que hizo Felipe yo creo que ha sido desmontada, de que no iba a haber el crecimiento y que la proyección no tiene fundamento. Se ha demostrado que sí. Ahora, el argumento nuevo de Felipe, y lo comparto de paso, es que en Panamá prevalecen elementos de carácter estructural que exigen una estrategia, no solamente de recuperación económica, sino también de transformación que asegure dos aspectos a su vez. Que esa recuperación sea sostenida y dos, que sea incluyente. Por cierto, Felipe, que las cifras laborales no son 20% de desempleo, son 14%, de acuerdo a las últimas estadísticas
de las autoridades de la Contraloría. Por otra parte, si bien es cierto que hay una inflación que inclusive pudiera afectar a Panamá, una inflación que en el caso de Panamá no va a tener, no es un carácter, no es una espiral inflacionaria, ¿no? Es una situación coyuntural que responde a disrupciones en el mercado logístico, que responde efectivamente a una recuperación en la demanda, entre otros elementos. De que hay una recuperación marcada, en parte como consecuencia de una caída marcada, eso es un hecho. Pero también lo es un hecho, Danilo, de que el crecimiento que se proyecta para Panamá, con respecto a la región, por ejemplo, es muy superior. Mientras aquí en Panamá estamos hablando de un 10, 11, 12%, en la región de 6%. Y no solamente eso, sino que para los años subsiguientes también se está planteando una recuperación de un 5 o 6% para la economía panameña, que contrasta de nuevo con la proyección que se está haciendo para la región muy inferior. Es decir, estamos hablando de dos cálculos distintos. Usted nos dijo que Costa Rica, Chile, vuelven a sus estadios de 2019. Y acá nos está hablando de un crecimiento que todavía no nos lleva a los estadios de 2019, ¿o sí? No, claro que no. Por supuesto, ok. ahí tiene que transcurrir un tiempo para que podamos recuperar los niveles que teníamos del 2019. Ese es un hecho. Claro, porque si Costa Rica cayó 5 y El Salvador 6, con 6 que crezca ya recuperó. Pero si nosotros si tú caíste 20, tú puedes decir crecemos más que todo el mundo, pero el crecer más que todo el mundo te lleva a la mitad de donde estábamos anteriormente. Con respecto a este año, Sí. pero con respecto a los años subsiguientes, Panamá sí va a superar, igual que lo va a hacer este año, el crecimiento de la región. Así que lo que plantea Felipe es una verdad a medias, con todo respeto, porque si bien es cierto que la caída fue fuerte, también lo va a hacer la recuperación de Panamá, que va a ser más sostenida. Más allá de todo eso, voy al tema del desempleo. Usted habló del 14%, usted habló del 20%, porque al final lo que al panameño le interesa no es ni siquiera estar recibiendo un bono, lo que quiere es trabajo y trabajo bien remunerado. El movimiento de la economía nos garantiza eso, le garantiza al panameño tener acceso al mercado laboral. Mira, dicho lo anterior, hay que ir hacia adelante. En eso estoy de acuerdo con Horacio. O sea, uno no puede solamente llorar sobre la leche derramada se derramó. y seguir con el discurso. Y no, tú tienes que ya se acabaron todo el tiempo del discurso y hay que hacer propuestas concretas. Efectivamente puede haber una diferencia. ¿Por qué? Porque se hizo una encuesta telefónica y ahora resulta que son 14.5. Pero la ministra de Trabajo había dicho que a finales de este año íbamos a terminar en 20. Pero no importa. Lo concreto es esto, cómo recuperamos la economía. Nosotros podemos hacer como han hecho algunos colegas muy inteligentes, pero a mi juicio incorrecto, que dice, mira, es que el sistema ya no crece más y ahora vamos a ir a la industria y vamos a hacer... O sea, tú no puedes trabajar sobre la base por defecto. O sea, como esto no está creciendo lo suficiente, vamos a hacer otra cosa. No, eso ya está inventado. Mira, Estados Unidos está haciendo lo que ellos llaman el Build Back Better Act, que es un agresivísimo plan de infraestructuras, obras públicas. ¿Por qué? ¿Por qué en Panamá? ¿Por qué yo insisto en el asunto de las obras públicas? Y olvídate de que vamos a desarrollar la industria a estas alturas del campeonato. Porque nosotros tenemos unos trabajadores especializados. Los únicos obreros especializados que tenemos en Panamá, muy buenos y garantizados, son los trabajadores de la construcción. Han hecho edificios de 80 pisos, han hecho ampliaciones de canal, han hecho túneles. Y tenemos suficiente y son bien remunerados. Esa remuneración se queda aquí. Esos no son los asesores del ministro que están guardando la plata para irse, no Horacio, pero los otros, que están guardando la plata para irse para Florida, para Miami. No. Esos son los que se la van a gastar en el barrio. Lo van a hacer la fiesta, van a hacer la casa, van a comprar la gallina a la vecina y van a crear la plata aquí. Si tú haces el tren a Chiriquí, por ejemplo, tienes trabajo en toda la carretera y no solo los constructores. Lo que venden la comida, lo que los transportan, el contador, todo mundo. Entonces, eso crea la situación suficiente para dejar de pagar subsidios. Ya no puedes seguir pagando subsidios y exoneraciones. En ese camino, ¿qué es suficiente lo que se va a hacer con Ciudad de la Salud y otras obras que ha anunciado el gobierno? Sí, bueno, ¿O hay que hacer más? Dentro del marco de las restricciones que hay de carácter fiscal, evidentemente hay un plan agresivo de construcción de obras. Y en ese sentido no discrepo de lo que ha planteado Felipe, ¿no? Y que eso tiene un efecto multiplicador aunado al hecho de que va generando los fundamentos para una economía mucho más competitiva. Ahora, ¿lo está haciendo el gobierno? Esa es la pregunta. Efectivamente, se están ejecutando importantes obras, ¿no? Que incluyen la extensión en el interior, carreteras a nivel suburbano también, en la terminación de las líneas del metro. Ahora bien, eso es un hecho. Lo otro es darle sostenibilidad a ese proyecto de inversión en el tiempo, ¿no? Y eso sí exige
una estrategia fiscal, primero que nada un proceso de vacunación que Panamá ha tenido un gran éxito. Tenemos casi 9.6 millones de vacunas, de las cuales se han aplicado una gran mayoría de ellas. El resultado es que hay 90% de la población primera vacuna, un 80% la segunda y está por verse la tercera dosis. Esto cimienta las bases de la recuperación del 2021, pero en los sucesivos, 2022, 2023, se requieren otras estrategias que incluyen desde un plan de inversión pública, una racionalización del gasto corriente, atracción de la inversión directa extranjera y reactivación de los motores de la inversión privada. Esa es la estrategia. Usted está dentro del monstruo. ¿Esto de la racionalización lo van a hacer, don Horacio? Bueno, eso está implícito dentro de la programación fiscal que ha establecido el Ministerio de Economía y Finanzas, que busca, entre otros, ir reduciendo en forma relativa el nivel de endeudamiento y el déficit. Eso es lo que está previsto para los subsiguientes años en el 2021, 2022, 2023. Mira, la caída de la economía en el 2020 fueron 13.800 millones de dólares. Eso es lo que producíamos en el 2003. 13.800, eso no se agarra ni se levanta con 4 puentes en Churuquita Chiquita que son necesarios. O sea, tiene que ser un agresivísimo plan de inversiones públicas, multimillonarios, que ponga plata en el bolsillo. Lo que pasa es que este modelo, ¿sabes qué es lo que pasa con este modelo? Que va por el lado de la oferta. Por el lado de la oferta. ¿Qué dices? Si te exonero, vienen las empresas. Si te subsidio, vienen las empresas. Si te bajo el salario, vienen las empresas. No podemos bajar salario. Y los salarios tienen que ser mejor remunerados para crear demanda, para que la economía crezca. La gente no puede ganar menos plata, tiene que ganar más. Entonces, si tú tienes un agresivísimo plan como ese, la economía va a crecer y la gente va a ganar ¿Es más suficiente plata. Ciudad de la Salud, tercera línea del metro? Tren a Chiriquí y tú dime uno. Porque tienes que hacer un agresivo... ¿cómo lo financia? Yo sé que me van a preguntar. Claro. Ahí está. Mira, nosotros... ¿Y para hacerlo sostenible? Le van a decir, nosotros no imprimimos dólares. Mira, la impresión monetaria no es gratuita. Si no, Colombia y Costa Rica imprimen y ya estarían sueltas. Seguramente vamos a tener que endeudarnos. Pero el problema es la diferencia si tú te endeudas para pagarle a los diputados, para pagar la corrupción, para pagar al compadre y al copartidario, o si lo utilizas para inversión. Si lo utilizas para inversión, no es un gasto, se reproduce y crea empleo. En ese sentido, bueno, ya la lista de obras son esas, ¿no? Tren a Chiriquí, una costanera que llegue de Panamá allá a Cocleo, a Herrera. Pero pregunto dos cositas. La primera, ¿es sostenible el plan o la acción de dar subsidios como se está dando hasta ahora? ¿Hasta cuándo es sostenible? Algo que me interesa saber porque culturalmente se crea un hábito. Sí. Y el Estado va a tener que enfrentar esta realidad. La muestra la tiene el botón de los bonos. Claro. Entonces, ¿cómo combatir eso? La segunda tiene que ver un poco por lo que decía Felipe, ¿no? ¿A qué horizonte podemos ver un plan de desarrollo de infraestructura de gran alcance en el país? Pero quería comenzar por lo de los subsidios. Bueno, empiezo por lo segundo, y es en el sentido de que cómo reconcilias la realidad fiscal de un Estado que ha aumentado su deuda, que tiene mayores compromisos financieros, con desarrollar una estructura de inversión pública. Y una de las alternativas es las asociaciones público-privadas, ¿no? Que al final se traducen en un mejoramiento de la calidad de las obras y un plazo más flexible, si se quiere, de financiamiento. En efecto, ya se está recurriendo a ese sistema por primera vez en Panamá después de muchos años. Creo que una autocrítica es que estamos demasiado atrasados. Hace tiempo debimos empezar con las asociaciones público-privadas, pero ya el MOP está, de hecho, licitando una serie de obras en el interior bajo ese concepto. Con respecto al tema de los subsidios, yo creo que todos coincidimos en que uno de los males, no de Panamá, sino de los países emergentes en general, es que donde tú introduces una medida de exoneración o de subsidio o transferencia, casi siempre son irreversibles. En ese sentido, lo que yo creo que es prudente es, primero, reconocer como un hecho que durante la pandemia muchos países incurrieron en deuda pública y además incurrieron también en este tipo de ayuda social. En segundo lugar, es un hecho también que hay que mejorar el monitoreo y la efectividad de este tipo de subsidios y hacerlos mucho más enfocados hacia aquellas personas que lo pueden requerir. Tercero, hay que mejorar el programa en el sentido de hacerlos más autosostenibles y que contribuyan a crear capacidades y no personas más dependientes del Estado. Así que en esa línea es que yo creo que hay que movernos. No es una línea dicotómica de decir elimino los subsidios, sino cómo mejoro los subsidios y cómo racionalizo su otorgamiento a futuro. Ahora, yo quisiera ver todo eso en la práctica. Ya está diciembre aquí. ¿Para qué nos servirá diciembre? ¿En qué va a apuntalar la economía diciembre? Aparte del bono, ¿para qué nos servirá? Digo. Mira, yo quería solamente decir algo sobre el subsidio. El problema es que el subsidio malo es el que le dan a los otros. El que me dan a mí es bueno.
O sea, aquí se hace una gran bulla por los subsidios a los pobres, pero acaban de sacar una ley para subsidiar a los bancos con 4% de tasa de interés y ese es un subsidio. Le estás dando 4 puntos porcentuales de subsidio al banco para que pueda vender unas casas. Le das $10,000 a los que hacen las casas para que no le bajen el precio. Si yo tengo sobreinventario de productos, tengo que bajar el precio. Pero aquí hay sobreinventario de casas. Vamos a subsidiarlo para que las vendan y hagan más casas. Entonces aquí los subsidios a los pobres, eso sí están muy mal vistos, pero aquí van a exonerar a una sola empresa para hacer un hotel $1.000 millones. Agárreme todo ese tronco con la uña, don Horacio, por favor. No, yo coincido con el principio de que hay que mejorar el otorgamiento de subsidios y hacerlos mucho más enfocados y más sostenibles. Lo he planteado y lo reitero. En ese sentido, comparto con Felipe la necesidad de una revisión total del sistema de subsidios, ¿no? Eso es un y las hecho. exoneraciones. Las exoneraciones. Dígaselo al oído al ministro. No, y yo creo que el país y toda la... ¿Está asesorando allá? Está consciente de la necesidad de darle sostenibilidad al tema de los subsidios. Ahora, por otro lado, yo creo que todos tenemos que reconocer que no es fácil revertir los subsidios que ya existen, ¿no? Claro, ¿no? Pero y va a ser un dolor de cabeza el tema del bono para algunos sectores. Pero diciembre, ¿qué va a significar este empujón final diciembre? ¿Qué podemos esperar en diciembre en el tema de recuperación económica? Mira, nosotros tenemos que hacer un plan. Tenemos una estrategia país. No podemos seguir improvisando con buenas ideas, malas ideas, irregulares ideas y las malas dañan a las buenas. Hay que hacer un plan no a un mes, ni a un punto. Hay que ver lo del seguro social, lo del desempleo, lo del crecimiento y la recuperación económica. Este es un país rico, repleto de gente pobre, pero eso lo podemos resolver con una estrategia, una visión país a largo plazo. Yo coincido con todo eso de la visión, pero el panameño está viendo, muchos están viendo cómo sobreviven el día a día. Por eso quiero cerrar. ¿Qué va a significar diciembre en el movimiento económico, en la recuperación, generación de empleo y demás? ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo creo que se puede esperar un cierre de año con una recuperación clara que ya se viene dando y que va a tener como corolario diciembre. Ahora, diciembre pasa y sigue el próximo año, en donde requerimos una estrategia de crecimiento, que yo coincido con Felipe, a través de un gran consenso nacional y en donde todos reconozcamos que la situación exige ciertos sacrificios generalizados. Eso incluye a todo el mundo, ¿no? De arriba abajo, sí. No solamente abajo. Estoy de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Bien. Estamos de acuerdo. Gracias a los dos por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto. Tenemos que hablar de seguridad. Tenemos un diagnóstico país con un médico. Será Francisco Sánchez Cárdenas. Con ellos regresamos en breve. ¿Tendremos un diciembre seguro o no? Se lanzó el operativo esta semana y quiero dar cuenta de un hecho histórico, don Danilo Toro. Y es que nos acompañan los jefes de los 3 principales estamentos de seguridad. Está con nosotros los comisionados John Omar Dorheim de la Policía Nacional, Oriel Ortega de Senafront y vía Zoom nos acompaña Jeremías Urieta de El Senan. Un hecho histórico. Así es. Que yo recuerde la primera vez que en medio televisivo de este programa están los 3 directores de la Fuerza Pública. Ahora, yo quiero hablar del operativo, pero hay cosas que nos quedaron de estos días que quisiera aprovechar el momento. Por ejemplo, en su caso, señor director de la policía, se planteó un individuo que se le dio permiso, tenía medida cautelar, se le da permiso para asistir a un juego de fútbol. Más que el hecho, yo quisiera saber ¿cómo reciben las filas de la policía cuando se dan situaciones como estas? Y si voy a usar una frase muy común de los estamentos de seguridad, ¿y si esto es un hecho aislado o es más común? Buenos días, profesor. Buenos días, don Hugo. Buenos días a la teleaudiencia a nivel nacional e internacional. Bueno, este hecho para nosotros no es la primera vez que se da, pero sí incomoda porque se está realizando un trabajo para el beneficio de la comunidad y este ciudadano se le da un permiso para ir supuestamente a vacunarse al estadio Rommel Fernández desde las 7 de la mañana sin hora de retorno a la El día del juego, qué casualidad. El día del juego cuando no había en ese momento ninguna actividad de vacunación. Obviamente que esto pone en peligro la seguridad no solamente de él, sino de las personas que en ese momento podían estar en el estadio, si en el caso de que él hubiese acudido al estadio. E incomoda, obviamente, a todas las unidades involucradas en este trabajo
que involucra proteger y servir a la ciudadanía. Pero estos hechos se dan con frecuencia. Mire, hay otro elemento importante, fue un incidente que se dio en Betania que todos vimos, donde unos ciudadanos atacan a otro que estaba en un vehículo. ¿Quién es el que está detrás de esto? Una persona que mantenía una medida cautelar por estar vinculado a un delito. Y esta persona era un delito grave relacionado en contra de la vida e integridad personal de un ser humano y es quien comete y organiza este atentado. No solamente ese hecho, hay otros hechos. Por ejemplo, en Chilibre recientemente se dio una situación de una persona que comete un robo a mano armada y esta persona también tenía medida cautelar de casa por cárcel. En San Miguelito, en Cerro ¿Y por qué Batea, tenía medida cautelar? ¿Qué delito había cometido? robo a mano armada. También robo a mano armada. Ahora, uno de pronto tiende a pensar, espérate, la policía los está atrapando, pero el sistema los está liberando, los está dejando en libertad. Es nuestro trabajo. Nosotros con el Ministerio Público es un trabajo muy mancomunado, un trabajo muy estrecho que estamos realizando. Nosotros cumplimos nuestra misión, nosotros desarrollamos nuestra labor y ya son otras instancias las que les corresponde desarrollar esta actividad. Comisionado Ortega, en su caso, este a mí me resultó impactante. Ustedes aprenden una serie de individuos, armamento de guerra, droga, etcétera, y también se les da medida cautelar. Sorprendente, o por lo menos para mí, yo no sé. Buenos días a la ciudadanía, al profesor y a usted, don Hugo, a los 4.800 hombres y mujeres que componen el Servicio Nacional de Fronteras, que en este momento están en las montañas, en las lanchas, en el Pacífico y en el Caribe. Y así es, nuestra misión es garantizar el control territorial de la nación y la soberanía. En este sentido, desde el 5 de mayo tuvimos una situación en una comunidad, la comunidad de Huina, donde aparecen unos sujetos armados. Teníamos años que no veíamos este fenómeno en el Darién, sujetos con armas largas ofreciéndole a la comunidad ayuda a cambio de que los permitieran el paso del tráfico de drogas en la modalidad de mochileros. O sea, la vieja práctica aquella de que le daban protección a los pueblos, eso pasaba sí, antes. Es como quien dice la ideología política, claro, vendiendo que son fuerzas de liberación. Se hicieron llamar fuerzas de las autodefensas gaitanistas, que es un grupo colombiano, pero al final son traficantes de drogas, son delincuentes para Panamá. Son delincuentes, punto. Estas personas que al nosotros recibir la información, la población no tenía presencia permanente del Senafrón. Abrimos allí un puesto de vigilancia y en septiembre nuevamente estos fascinerosos regresan a la comunidad, ya estando el Senafrón ahí. Ya era el deber nuestro, trabajamos con inteligencia, ubicamos las posiciones de estas personas, hicimos patrullajes y el proceso de judicializar la operación determina la acción que nos da el aval del órgano judicial, el Ministerio Público, para entonces hacer una acción contundente contra ellos y lograr llevarlos a las autoridades. Exacto. Así es. Se logra la operación. La semana pasada incautamos más de 900 municiones para fusiles. Encontramos un R-15, un fusil AK-47, que están estipuladas como armas de guerra en las convenciones de Ginebra. De igual manera, explosivo, un elemento que es que le llamamos cordón detonante y detonadores que hace explotar, y es con esto que nos plantaron en tiempos de la FARC lo que llamábamos minas antipersonal de fabricación casera. No es más que agarrar una botella de agua o una botella de medio litro de soda, ingresan metralla, que es más que todo tornillos, clavos, grapas. De allí le ponen el cordón detonante, entra el detonador con una jeringa de esas comunes de inyectar, le inyectan el mercurio y le dejan un centímetro o 2 centímetros de nivel de la jeringuilla y lo plantan en la tierra, le ponen hojas o lo que sea, y esto lo hacen ellos para retardar nuestras acciones. Ese es la quiebrapata, como le llaman los colombianos. La común quiebrapata, y nosotros tenemos dos muchachos que en el 2010 perdieron sus extremidades inferiores. Ahora, el punto es, a ustedes no atraparon a estos delincuentes con juguetes. No, con armas de fuego, armas mortales y con droga. ¿Cómo es que estos hombres son liberados? ¿Cómo impacta a la fila de Senafront que el sistema funcione de esta forma? De esta manera nos hace a nosotros ser un poco más profesionales, porque
el sistema penal acusatorio es garantista y la mayoría de las medidas cautelares van a favor de la persona aprendida. Entonces, demostrarle al juez que estas personas son un peligro para la sociedad también es muy importante. Se llevaron al juez de garantías, pues a estas personas les dan unas medidas cautelares diferentes a la detención preventiva. Próximamente el 1 de diciembre es el siguiente, la audiencia de apelación. Esperemos pues que estas personas queden a buen recaudo, porque en realidad... Si todo eso no convence a un juez, don Danilo, ¿qué se necesita para convencerlo? ¿Ah? Sí, aquí la gran debilidad del sistema, y hay que verlo como un sistema, del que la fuerza pública es un eslabón, pero es así. Tenemos fuerza pública, personeros, alcaldes, ministerio público, fiscales, jueces, magistrados y sistema penitenciario. Todo eso compone la gran cadena de administración de justicia para que el país tenga condiciones pacíficas. Pero si tú tienes un eslabón que no funciona, ¿y dónde toma la lectura? En el que no es valorada la reincidencia en Panamá, en nuestro sistema. Porque no puede ser que la policía, el Senafrón o el Senan estén capturando a gente que tienen prontuarios. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema? Esa es la pregunta, ¿qué está pasando con el sistema? Ustedes tienen reuniones, tienen encuentros, hay cuestionamientos, no sé, ¿cómo anda esa comunicación para corregir el sistema? Porque si hay problemas se corrigen y se enfrentan. Sí, el alcance directo con el Ministerio Público y con el órgano judicial es permanente. Sin embargo, pues los jueces de garantía tienen la libertad de emitir un concepto, porque al final son como escuchan ambas partes y al final es una concentración para llegar a un acuerdo mutuo, y si no hay acuerdo, entonces se llega al final del proceso judicial. Yo sé que ustedes, al no ser beligerantes políticamente, pues no pueden penetrar en esta esfera de crítica. Pero yo sí quisiera dejar ver que para la criminalidad, y sobre todo la criminalidad organizada, es una ventaja que la moral institucional esté lesionada. No puede haber aliados en la sociedad con los delincuentes. Así de sencillo. El servicio aeronaval también nos acompaña. Señor director, ahora hablemos del operativo en los minutos finales. ¿Qué van a hacer durante el mes de diciembre para que tengamos un mes tranquilo? Hemos tenido un año violento, un año difícil. ¿Qué va a marcar la diferencia en el mes de diciembre, señor comisionado? Muy buenos días, señor periodista, señor profesor, compañeros directores de la Fuerza Pública y a toda la ciudadanía que nos escucha y ve. Empeñar más esfuerzo, empeñar todo ese compromiso que tienen no solo los miembros del Servicio Nacional Aeronaval, sino todos los miembros de la Fuerza Pública, que es lo que estamos haciendo en este momento. Tanto Senafrón como nosotros, Servicio Nacional Aeronaval, hemos empeñado personal adicional, personal que ha sacrificado, estamos suspendiéndoles vacaciones, personal que hemos sacado de las oficinas de funciones administrativas para reforzar patrullajes y mayor presencia en lugares de mayor concurrencia, centros comerciales, barriadas, para garantizar esa tranquilidad y esa seguridad en la ciudadanía en estas fechas de fin de año, donde va a haber mayor movimiento comercial y quizás también o seguramente algunos ingresos adicionales producto de los ahorros. 28.000 unidades es la información que nos dieron, sumando a todos los estamentos de seguridad, tratando precisamente de darnos ese ambiente de seguridad en el mes de diciembre. ¿Qué meta se tiene? Porque para poner un aspecto nada más, en asesinatos este año, hasta octubre iban 463. En todo el año 19, 480, y en el 20 hubo 497. Entonces, ¿hay alguna meta específica que se hayan trazado ustedes? Bueno, definitivamente, que en lo que queda del año, el número de homicidios sea el mínimo, en la medida de lo posible, que es algo muy ambicioso, pero nuestro objetivo, nuestra meta, o los esfuerzos están empeñados en que sea 0 homicidio. Algo muy difícil de lograr, pero que esa es nuestra intención, de que no hayan más muertos, de que no hayan otros delitos, porque también hay otros delitos, de que
operaciones de las ventas del microtráfico de drogas también se reduzcan y que de hecho se han venido haciendo. Las cifras son muy alentadoras. Es un muy grande esfuerzo el que está haciendo principalmente la Policía Nacional y que también apoyamos nosotros y que también hacemos individualmente como institución, tanto Senafron como Servicio Nacional Aeronaval, porque es uno de los grandes flagelos que también se está dando. Normalmente vemos mucho el tema de los grandes decomisos, tanto en el mar, en algunas partes de nuestras costas, y también últimamente con bastante incremento en los muelles, en los puertos, a través de la contaminación de contenedores. Sí. Pero también hemos estado haciendo esfuerzos en las calles, en las barriadas, en los lugares concurridos ya de nuestro territorio, en nuestra población vulnerable, para minimizar también eso, porque no solamente homicidios, sino todo lo que son delitos y todas aquellas actividades ilícitas que van en contra de la tranquilidad de la ciudadanía. Quiero darle a cada uno 30 segundos a modo de conclusión, enviándole un mensaje a la ciudadanía. Hace unas semanas decíamos aquí que lo que vemos en violencia, en delincuencia, es el producto de lo que está saliendo de los hogares y que el mismo sistema está enviando a las calles. Siempre nos fijamos en la policía o en los estamentos de seguridad, pero este no es un problema creado por ellos que impacta con la labor que ellos realizan, pero en el que todos tenemos algo que hacer. Con ese mar de fondo y sabiendo que este año ha sido difícil, yo quisiera que cada uno cerrara con 30 segundos una breve reflexión a la ciudadanía en esa dirección. Comencemos con usted que está en Zoom, señor comisionado. Bueno, a la ciudadanía y a todas las personas que están en nuestro territorio, siendo estos también los extranjeros, que pueden tener la tranquilidad de que hay una fuerza pública unida, una fuerza pública compacta, con un liderazgo que nos lleva a empeñar nuestros esfuerzos con mucho compromiso de esas 28,000 unidades que están en la calle y que no, a pesar de que estamos reforzando y haciendo un esfuerzo adicional, no abandonamos nuestras operaciones regulares para contrarrestar el crimen organizado. Eso es importante. Muchísimas gracias, comisionado. Vamos con Senafront. Sí, de parte nuestra y en representación también del gobierno nacional, mandarle un mensaje a la ciudadanía en este bicentenario, conmemorar con responsabilidad y disciplina, que es muy importante, cumpliendo las medidas de bioseguridad, porque todavía estamos en pandemia. Y el mensaje a toda la ciudadanía: hay que vacunarse, hay que protegerse, porque la pandemia no se ha acabado, no hemos terminado esta guerra, así es que ese es el mensaje a toda la ciudadanía. Comisionado Dorhem. Le hago un llamado a todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos este país. La seguridad no es solamente de los estamentos de seguridad. Todos somos parte de la seguridad. Y un llamado muy especial a los padres y a las madres de familia, que presten mayor atención a los niños y niñas. Ellos son el futuro del país. Si nosotros tenemos unos niños y niñas fortalecidos, vamos a tener un país igual o de la misma manera. Yo creo que el mensaje que se envía al tener a estas tres cabezas también de los entes de seguridad es positivo. Yo he conocido en otras ocasiones de directores de la policía que no se pueden ver con el director de Senan y el de Senan que no se puede ver con el de Senafront. Prácticamente ni se hablan. Y yo creo que se envía un buen mensaje a la ciudadanía estando los tres hoy aquí. Por tema de distanciamiento y bioseguridad, porque Senan iba a estar aquí, dijimos no se puede, pero la disposición era estar aquí. Así que le quiero agradecer a los tres y el mensaje a la nación de que esto tenemos que enfrentarlos todos juntos. Y recuerde, usted como ciudadano debe ser aliado de los entes de seguridad, no aliado de los maleantes. Y ese mensaje para las instituciones que están resultando ser aliados de los maleantes, don Danilo. Sí, y yo siempre lo he dicho, la criminalidad tiene dos objetivos frente a la institución. O la suma o la neutraliza, no tiene otra. No hay de otra. Entonces, eso es importante para fortalecer y apoyar a las instituciones de seguridad. El doctor Francisco Sánchez Cárdenas nos acompaña en segundos aquí en Debate Abierto para concluir. Un toque al mundo político y a otros temas con alguien que no le gusta hablar de política. ¿Ah? Yo no diría que no le gusta. El diagnóstico país con el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Bienvenido a Debate Abierto. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Danilo. Comencemos con usted, don Danilo. Doctor, aquí estamos prácticamente al cierre del año. Ya no nos queda un mes.
y hay que evaluar no solamente el cierre de un año, sino el cierre de la primera mitad del gobierno de Laurentino Nito Cortizo. ¿Cómo lo ve usted en términos de gobernabilidad? Quienes vemos este escenario político lo vemos con desgaste, lo vemos con señales de agotamiento, fatiga política y debilitado en su interior, ni siquiera frente a sus opositores. ¿Coincide usted con esa visión? Mira, yo creo que al gobierno del presidente Nito Cortizo le ha tocado, como se dice en el argot folclórico, bailar con las más feas. Después de tantos planes que se tenían, nos apareció este monstruo de pandemia que tiró al traste con todos los planes que se tenían, bastante bien elaborados. Y creo que este ha sido un aspecto que tiene su positivo y su negativo. Positivo es que el país ha logrado mantener la pandemia un poco controlada. Después de diciembre del año pasado hemos metido un programa de vacunación efectivo, pero ese éxito que se ha tenido se ha visto opacado por ciertas cosas que han ocurrido dentro de la pandemia y que esto no ha sido suficientemente aclarado. Esto acompañado del aspecto económico que ha sido desastroso en el país y en todo el mundo, con una tasa de desempleo enorme, con un decaimiento del Producto Interno Bruto más grande todavía, y ahora con la situación que se está aprovechando están aprovechando los políticos para meter el ingrediente político, adelantando un proceso electoral, hace del escenario del país un poco confuso y un poco peligroso. Vamos a estar en una economía que no va a arrancar pronto, va a haber una economía que va a arrancar quizás, que va a lograr su estabilidad quizás dentro de 8, 10 meses, un año, mientras un aspecto de mucho desempleo, de muchas necesidades sin satisfacer y meterle el ingrediente político como lo están haciendo varios políticos actualmente, cuando debíamos todos unirnos para lograr una buena solución a los diferentes programas, eso va a traer mucho problema y el cierre del año va a empezar a marcar unos signos de inestabilidad, cuando ya hay gente que está pretendiendo ser candidatos desde ya para el año 2024. Y todos conocemos la política en Panamá. Una vez se introniza la política en Panamá, en nuestro quehacer diario, todo se para, todo se trastoca, lo que vas a hacer de esta forma hoy lo tienes que hacer por la política de otra forma y eso va a atrasar aún más el panorama general del país. Yo sí creo que el gobierno debe en varios aspectos ser bastante contundente, bastante con un objetivo claro. Por ejemplo, nosotros tenemos que solucionar el problema de la violencia en el país. Se tiene que solucionar el problema de la necesidad de agua, se tiene que solucionar el problema de buscar la forma de apoyar la pequeña empresa, que es la que más empleomanía da, para que esos sirva como de tampón, sirva como de buffer, sirva como de un nivelador que no deje que las pasiones políticas se metan en esos grupos y estalla que haya una explosión social. Sobre todo que tenemos en medio el panorama oscuro de la Caja del Seguro Social, que es un tema muy grave que hay que buscar la forma de manejarlo de la mejor forma. Así que yo creo que el gobierno debe dar signos inequívocos de hacia dónde se va a caminar en todos estos aspectos esenciales para el país. ¿Cómo daría esos signos el gobierno? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué pasos tendría que dar? ¿Cambio de equipo de gobierno? ¿Cambiar algunas figuras? ¿Determinar metas alcanzables? ¿Llegar a un entendimiento con la oposición? Aquí hablamos con el expresidente Pérez Valladares de un entendimiento. ¿Cómo daría el gobierno esas señales? Yo creo que el momento está para que el gobierno liderice, antes que lo liderice alguna otra persona, un movimiento, por así decirlo, de reestructuración nacional. Y la política es así, cuando uno gana con 33% y tienes un mundo de oposición, y nosotros estábamos peor porque veníamos de una invasión,
sabíamos que habían grupos que iban a aprovechar que ese PRD de Noriega, ese PRD de los batallones de la dignidad, de los CODEPADI había ganado y que se le podía destruir rápidamente su base gubernamental. Entendimos que eso podía pasar y buscamos entonces los diferentes apoyos que resultaron positivos. Por ejemplo, de ahí salió pues el apoyo de Solidaridad, que nos trajo una gran cantidad de personas, entre esos Ricardo Martinelli. ¿Cómo da vueltas la vida? Entre esos Ricardo Martinelli, que nos brindaron un apoyo a través de Gabriel Luis Galindo, Samuel Luis Galindo, Guillermo Chapman. O sea, se trajo gente con mucha capacidad y con una imagen de no PRD, pero de gente que quería fortalecer el país. Dice el poeta, nosotros los de ahora no somos los de entonces. Ahora que dijo Ricardo Martinelli, el Ricardo Martinelli de ahora no es el mismo de aquel entonces. Y lo planteo de esa forma porque... siendo igual, Yo creo que sigue siendo igual. No, él tenía un peso político en aquella época y ahora tiene otro. Sí. A eso me refiero. Los protagonistas de aquel momento, para lograr ese entendimiento, ese consenso, que había una valoración de la democracia distinta a la que se tiene ahora, son circunstancias diferentes e, insisto, protagonistas distintos, o por lo menos han cambiado en el ajedrez político. Con todos esos ingredientes, ¿habrá un espacio para concertación? ¿O habrá quienes digan, hombre, que se hunda este gobierno, que se le va mal al PRD, yo capitalizo eso? ¿Tendrán la estatura política para entender que es el país, no un gobierno? Es que de todo hay en la Villa del Señor, tú bien lo sabes, ¿verdad? Hay gente que va a tratar de aprovechar esa situación para hacer cumplir sus deseos políticos, eso es definitivo, eso lo vas a encontrar. Pero vuelvo a repetirte, y no me cansaré de repetirlo, hay gente en este país que está dispuesta a brindar su apoyo para que el país, no el Partido Revolucionario Democrático, no el gobierno, sino que el país salga adelante, ¿verdad? Porque a todos nos interesa que este país vaya hacia adelante, ¿verdad? El país de todos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, lógicamente está que si hay gente que quiere aprovecharse políticamente, bueno, esa gente quedará por fuera. Pero tú vas a encontrar una buena cantidad de gente que todavía hay tiempo para realizarlo y no queda mucho tiempo para eso, ¿verdad? No queda mucho tiempo. La pandemia ha brindado ese espacio que ya se está agotando y lo estás viendo tú. Ya salió una expresidenta que dice que está pensándolo, ¿verdad? Hay otro expresidente de mi partido que no es el que estuvo aquí con ustedes, que también él está pensando. Entonces, y así, eso se va caldeando el ambiente en el aspecto puramente político y de ahí sí es difícil salir. Don Danilo. Bueno, llegamos a la gran fecha, 28 de noviembre. ¿Para qué sirve el llamado Pacto del Bicentenario? ¿Qué utilidad en la política real tiene esto? Mira, Danilo, yo conceptúo, siguiendo la línea de lo que estaba hablando anteriormente, que todos los diálogos son buenos, pero no todos los diálogos son la solución, ¿verdad? Yo estoy seguro, y no conozco los detalles del Pacto del Bicentenario, estoy seguro que ahí, porque existe ese tipo de gente de las cuales estamos hablando, que quieren mejorar el país, de ahí pueden salir cosas muy importantes que pueden ser aprovechadas para lograr lo que estoy hablando, de reunir un contingente de gente muy preocupada por el país. Entonces depende de qué uso se le dé a esas cosas buenas y qué importancia y qué beligerancia se le dé dentro de las filas del gobierno a todas esas cosas que se han discutido ahí, que son algunas serán buenas. Vuelvo a repetirte, no las conozco, pero todo diálogo, de ahí siempre salen un 10, 15, 20, 30% de cosas buenas. Entonces eso hay que aprovecharlo, para unir aunque sea esos grupos, y de ahí van haciendo otras circunstancias que van uniendo más grupos. Como lo que se trata es de hacer una especie de diagnóstico, en este caso político, del país. A estas alturas hay quienes dicen, yo soy candidato presidencial. Otros ya no se ven como candidatos, ya se ven en la presidencia misma de la República. Yo sé que usted está por por la línea de vamos a concertar, vamos a entendernos, vamos a salvar el país, dejemos la política para ese momento, pero hay quienes no están allí. En este momento, ¿quiénes son los protagonistas o los polos de poder real? Que se puede decir, este es el líder de la oposición o esta es la líder de la oposición, este capta la atención, este no tiene, este va, este no va. ¿Se atreve en este momento a hacerlo? O como dicen otros, si las elecciones fueran hoy, ¿quién ganaría hoy?
No me atrevería a decirlo. ¿En serio? Porque sé que estás pensando que puede ser Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli está ahora mismo en el ambiente político porque es el que está solo. Y está aprovechando las cosas no muy buenas que ha hecho este gobierno para salir él pero de aquí a la campaña, empieza la campaña de verdad, van a salir otros candidatos y ahí su beligerancia y con todos los casos que tiene jurídicos con los cuales tiene que lidiar, eso va a bajar y va a encontrar su nivel. No deja de ser un factor importante Ricardo Martinelli en la política, no lo deja de ser porque tiene una popularidad nata de él. Pero yo creo que no debemos ver las cosas de esa forma, aunque sea hipotéticamente. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo necesario para lograr salir de eso. Yo soy un hombre muy optimista. Yo soy un hombre muy Bienvenido al club. Y muchos me catalogan de que yo soy como muy inocente en política, que soy un soñador en política. Pero bueno, de los sueños han nacido grandes cosas, de las necesidades han salido grandes cosas. El país necesita ahora mismo otro tipo de política y ese sueño puede hacerse realidad. Lo opuesto a ese sueño es lo traumático. Aunque usted no me quiera hacer una polla, por lo menos ya puso a alguien en el tintero. Ricardo Martinelli. ¿Quién más? Ya puso uno, ponga dos. No, es difícil, Hugo, es difícil porque van a salir gente quizás que ahora mismo no la tenemos enfrente, no la tenemos en el ambiente, pero se va a ir decantando y van a aparecer. Yo estoy seguro que van a aparecer. Pero su pronóstico es que Martinelli se desinfla. Ese es su pronóstico. Mi pronóstico es ese. Don Danilo. ¿Habrá unidad de criterios del PRD? Hasta el momento yo tengo que confesarle que no lo he visto. He visto un PRD que ni siquiera va en una dirección y el gobierno va en otra. No, el PRD ha ido en varias direcciones y algunos a ritmo de desbandada, otros a ritmo de procesión. Pero otro a ritmo de locura. Exacto. Mira. ¿Habrá a ritmo de locura? Le gustó, le entendió. Okay. Mira, yo sinceramente creo que este es el partido más importante que tiene el país. Aún con todo lo que está pasando, sigue siendo el partido más importante. Y yo creo que la dirigencia actual debe tomar conciencia de eso. Debe tomar conciencia del momento crítico en que se encuentra el país. Como vamos ahora mismo con esta dirección dominada por diputados, con esta dirección que en vez de ponerse seria, por ejemplo, en el tema de la narcopolítica, lo que dice es que vamos a esperar las investigaciones del Ministerio Público. No, la ciudadanía quiere un partido que vele por sus intereses. No estoy hablando de la membresía del partido, sino la población entera quiere un partido que vele por sus intereses, por sus necesidades. Y en esta dirección de este partido eso no se está viendo. Yo creo que debían hacer un examen retrospectivo y poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Porque como vamos en la dirección que vamos, va a ser muy difícil que nosotros logremos un puesto meritorio en la cantidad de votos que debe tener un partido de esta calidad. Por múltiples razones, cuando se habla de narcopolítica, muchas miradas, yo me atrevería a decir la mayoría, mira hacia la Asamblea y mira hacia el PRD. ¿Usted cree que eso es justo? Yo creo ¿O están cosechando lo que se ha sembrado? Yo creo que las circunstancias que se han dado, primero, el Partido Revolucionario Democrático es un partido enorme. Ahí usted va a encontrar de todo como se encuentra en el resto de la sociedad. ¿Hasta narcopolíticos? Digo, no me atrevo a calificarlo así, pero llama mucho la atención que la mayoría de los casos que están relacionados con esta actividad han salido de la fila del PRD, ¿verdad? Entonces yo creo que la dirección del partido, si quiere salvar al partido, tiene que tomar un papel más beligerante, más contundente en ese tema. No esperar que las investigaciones del órgano judicial se hagan porque sabemos que del Ministerio Público, porque sabemos que esas cosas pueden tomar tiempo y tiempo es lo que no nos queda en el país. Le doy la última pregunta a usted, don Danilo. ¿Te comenzó? ¿Usted cierra? Frente empresarial, mudo. Frente estudiantil, mudo. Frente de profesionales, mudo. Frente femenino, bastante mudo. ¿Dónde está el PRD? El examen retrospectivo que estoy pidiendo a la dirección es que diga, hasta aquí llegamos, vengan otros. Eso es lo que puede salvar un poco al partido.
con esta dirección del partido, el futuro político del partido no es muy halagüeño. Un partido que está dominado en su dirección por los diputados. ¿Y cuál es el órgano más desprestigiado actualmente en el país? Es la Asamblea. Pero ellos están diciendo voy por más. Por lo menos el presidente del partido va por más. Bueno, entonces ahí tenemos un secretario general que tiene que visualizar hacia dónde va el partido por este camino y ponerse firme, aunque él haya sido diputado, pero ya no lo es. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora, un ejercicio de análisis político interesante. Solo me queda algo en el tintero. Usted dice, la pandemia la tenemos un poco controlada. Usted trabaja en esa área. El Ministerio de Salud dice, está bajo control. Eso de un poco controlada no me suena a lo mismo que está diciendo el ministro. Sí, porque estamos viendo los números. El ministro está preocupado también. Está preocupado y lo ha manifestado por la variante Delta. La variante Delta es una variante que ahora mismo está en un 93% de las muestras. 93% es mucho. Y tenemos cerca de 800.000 panameños que no se han vacunado por A o B razón. No tienen la edad, o porque son antivacunas, o porque son temerosos. Esa variante con 800.000 personas nos puede llevar a una situación impredecible. Lógicamente que nuestro programa de vacunación nos permite tener un poco de esperanza de que tengamos si es que vamos a tener una cuarta ola, que tengamos una cuarta ola parecida a la tercera ola, que esa tercera ola fue controlada y nos permitió, tal como lo hemos visto, ir abriendo la economía del país. Lamentablemente no hay tiempo para más, pero quisiera haber profundizado sobre este aspecto. Cerramos hablando de lo que comenzamos hablando, don Danilo. Así es. Gracias, doctor, por haber estado acá. Placer. Don Danilo, gracias. Pero principalmente a ustedes por acompañarnos. El próximo domingo, primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez. Recuerde, a las 3 de la tarde en Pantalla Eco usted ve Debate Abierto nuevamente. Así que hasta el próximo fin de semana hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando un excelente domingo. ¿Le parece? Bendiciones.